Bienvenidos una vez Mood S a su canal de confianza donde desmenuzamos los dramas, los romances y los salseos Mood S jugosos del mundo del espectáculo. Ya saben que aquí no nos guardamos nada y hoy, prepúrense, porque tenemos un plato fuerte que involucra a dos de las estrellas turcas Mood S queridas, pero también copyright N, las Mood S Polu copyright Mikas, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones explosivas que hizo Demet y, por supuesto, la reacción superíndice 3N, o mejor dicho, la no reacción superíndice 3N de Can Yaman. Parece que las aguas no están tan calmas como algunos pensarían y hay mucha tela que cortar. Pero antes de que empecemos con todo este chismecito, quiero recordarles a todos ustedes que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Asu no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis y por supuesto, todos los salseos que tenemos preparados para ustedes. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los mejores. Asu que sin Mood S preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama turco que tiene a todos hablando. Prepúrense porque esto se va a poner bueno. Todos recordamos la química innegable que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci o Pujar o más menos Ador, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La pantalla parecía explotar con cada escena que compartían, y los rumores de un romance en la vida real eran Mood S fuertes que nunca. Si eran novios o no, eso nunca se confirmó superíndice 3. Lo que se confirmó superíndice 3 es que, después copyright S de la serie, las cosas se enfriaron y no precisamente de la manera Mood S amistosa. Ahora, varios aún más menos os después copyright S, parece que Demet decidió superíndice 3 romper el silencio y hablar sin tapujos sobre su experiencia con Can Yaman, y algunas de sus declaraciones han sido, digamos, picantes. En una entrevista reciente Demet fue preguntada sobre su relación superíndice 3N con Can y sobre CU superíndice 3 Mo recordaba esos tiempos. Inicialmente parecía que iba a optar por la diplomacia, pero pronto se hizo evidente que tenía algunas cosas que sacar de su pecho. La entrevista, que tuvo lugar en un reconocido programa de televisión superíndice 3N turco de entrevistas, fue seguida con lupa por millones de espectadores, quienes anticipaban cualquier comentario que pudiera dar luz a la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3N. Los presentadores del programa, conocidos por su habilidad para extraer la verdad de sus entrevistados, no dudaron en presionar a Demet con preguntas directas y concisas. Fue una experiencia intensa, comenzó superíndice 3 diciendo Demet con una sonrisa que muchos interpretaron como Iru superíndice 3 Nika. La presión superíndice 3N era enorme. La gente estaba obsesionada con nosotros como pareja y sinceramente eso era agobiante. Demet con una elegancia característica jugaba con sus manos mientras relataba la dificultad de lidiar con las expectativas del público. Añadió superíndice 3 que en muchos momentos, sentía que su vida privada era invadida por la constante vigilancia de los medios y los fans. Hasta aquí, todo parecía normal. Una respuesta típica de una actriz que lidia con la fama y la atención superíndice 3 en medio utica. Pero luego las cosas tomaron un giro inesperado. Cuando le preguntaron sobre el famoso fusico de Can Yaman, Demet soltó superíndice 3 una frase que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos, su Can es musculoso. Muy musculoso. Pero a veces siento que se preocupa Mood S por sus músculos que por su actuación superíndice 3N. El estudio quedó superíndice 3 en silencio por unos segundos, mientras la Mara enfocaba el rostro de Demet en busca de alguna señal de arrepentimiento o retractación superíndice 3N. Pero ella mantuvo su compostura y continuó superíndice 3 explicando su punto de vista. ¡Boom! Aún lo tienen, mis queridos chismosos. Una declaración superíndice 3N que sin duda, resonó superíndice 3 en todo el mundo del espectáculo turco. ¿Estaba Demet insinuando que Can Yaman era Mood S imagen que talento? ¿Estaba criticando su enfoque en el físico por encima de su trabajo como actor? Las interpretaciones fueron muchas y, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Los hashtags #Demet verdad #Can Yaman talento #Erkencicus drama se volvieron tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos.
Los foros de discusión superíndice 3N se llenaron de debates acalorados sobre la validez de las declaraciones de Demet y la trayectoria profesional de Can Yaman. Pero la cosa no terminó superíndice 3au. Demet continuó superíndice 3 hablando sobre los desafíos de trabajar con Can, insinuando que no siempre fue fácil. Can tiene una personalidad fuerte, dijo Demet con una pausa significativa. Y a veces eso puede ser complicado en el set. Pero al final, logramos hacer un buen trabajo y la serie fue un con diéresis copyright cito. La personalidad fuerte de Can Yaman, según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, siempre ha sido un tema de conversación superíndice 3N en los pasillos de la cadena televisiva. Se rumoreaba que Can tenía una actitud muy exigente y perfeccionista, lo que en ocasiones generaba tensiones con el resto del equipo. Por supuesto, los fans de Can Yaman no tardaron en salir en su defensa, acusando a Demet de ser envidiosa y de intentar dar más menos a su imagen. Argumentaron que Can es un actor talentoso y trabajador, y que su físico es solo una parte de su atractivo. Los fanáticos de Can inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y admiración superíndice 3N hacia el actor, destacando sus logros y defendiendo su reputación superíndice 3N. Algunos incluso llegaron a crear campañas para boicotear los proyectos futuros de Demet. Pero también copyright N hubo muchos que apoyaron a Demet, seu más menos alando que tenía derecho a expresar su opinión superíndice 3N y que sus comentarios eran válidos. Algunos incluso recordaron entrevistas anteriores en las que Can ha hecho comentarios controvertidos sobre sus compau más menos eras de reparto, lo que generó superíndice 3AUN ese debate. El tema de los comentarios pasados de Can sobre sus compañeras de reparto resurgió superíndice 3 con fuerza, reavivando antiguas polu copyright micas y generando un intenso debate sobre el sexismo y la objetivación superíndice 3N en la industria del entretenimiento turco. Y aquí es donde la historia se pone a un ese interesante, ¿L fue la reacción superíndice 3N de Can Yaman ante estas declaraciones? Pues, ninguna. Absolutamente ninguna. Can Yaman se ha mantenido en completo silencio desde que las palabras de Demet salieron a la luz. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública, no ha publicado nada en sus redes sociales, nada de nada. Su equipo de representación superíndice 3N tampoco ha emitido ningún comunicado al respecto. Este silencio ha alimentado a UNMUNDS las especulaciones. Algunos creen que Can simplemente estuvo ignorando la situación superíndice 3N, esperando que la tormenta pase. Otros piensan que podrá estar preparando una respuesta contundente, esperando el momento oportuno para hablar. Y otros, conspiranoicos, incluso sugieren que podrá haber algún tipo de acuerdo entre ambos para mantener la tensión superíndice 3N y seguir generando titulares. El silencio de Can ha sido interpretado de diversas maneras por los expertos en relaciones públicas. Algunos sugieren que es una estrategia inteligente para evitar caer en el juego de la polu copyright mica y mantener su imagen intacta. Otros creen que es una señal de que Can estuvo profundamente afectado por las declaraciones de Demet y necesita tiempo para procesar la situación superíndice 3N. Sea cual sea la razón superíndice 3N, el silencio de Can Yaman es, sin duda, muy elocuente. ¿Significa que Demet tiene razón superíndice 3N? ¿O simplemente no quiere entrar en una guerra pública? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el drama continúa y los fans de ambos actores están divididos. Algunos más menos han con una reconciliación superíndice 3N, mientras que otros creen que la relación superíndice 3N entre Demet y Can estuvo definitivamente rota. Las teorías sobre una posible reconciliación superíndice 3N han resurgido con fuerza en las redes sociales, alimentadas por la nostalgia de los fans de Erkenci Kuay y la esperanza de volver a ver a Demet y Can juntos, tanto en la pantalla como en la vida real. Lo que es cierto es que este incidente ha reavivado un fuego que parecía extinguido y ha puesto a Demet Özdemir y Can Yaman de nuevo en el centro de la atención superíndice 3N mediática. Y como sabemos, en el mundo del espectáculo, cualquier publicidad, por mala que sea, siempre es publicidad. Las agencias de publicidad y los productores de televisión superíndice 3N han estado atentos a este drama, evaluando el impacto que podrá tener en la imagen pública de ambos actores y en sus proyectos futuros. Ahora, vamos a analizar un poco a fondo las posibles motivaciones de Demet. ¿Por qué copyright decidió superíndice 3 hablar ahora, después copyright ese de tanto tiempo?
Una posible explicación superíndice 3n es que simplemente se sintió superíndice 3 con la libertad de ser honesta. Demet ha crecido mucho como actriz desde Erkenci Kwai, y ha demostrado su talento en otros proyectos. Kizu se siente que ya no necesita depender de la imagen de pareja perfecta con Can Yaman y puede permitirse el lujo de decir lo que piensa. El crecimiento profesional de Demet le ha permitido consolidar su imagen como una actriz versátil y talentosa, capaz de afrontar cualquier reto. Esto sin duda, le ha dado la confianza necesaria para expresar su opinión superíndice 3n sin temor a represalias. Otra posibilidad es que haya habido algún incidente reciente que haya provocado su reacción superíndice 3n. Quizá hubiese algún comentario de Can o alguna situación superíndice 3n en la que se sintió superíndice 3 menospreciada. No lo sabemos con certeza, pero es una posibilidad. Fuentes cercanas a Demet han sugerido que en el pasado, la actriz se sintió superíndice 3 incomprendida y subestimada por Can, lo que pudo haber contribuido a su resentimiento actual. Y por último, también copyright N podría ser una estrategia publicitaria. Como mencionó copyright antes, generar controversia siempre es una forma efectiva de llamar la atención superíndice 3n y mantener a los fans enganchados. No estoy diciendo que Demet es tu copyright siendo completamente calculadora, pero es posible que haya sido consciente del impacto que tendrán sus palabras. Los expertos en marketing y redes sociales han señalado que aunque las declaraciones de Demet puedan parecer arriesgadas, también copyright N han generado un gran revuelo mediático que beneficia su imagen y sus proyectos futuros. En cuanto a Can Yaman, su silencio podrá ser interpretado de varias maneras. Podrá serse un más menos al de madurez, de no querer alimentar el drama. O podrá serse un más menos al de que estu preparando una respuesta extra tu copyright jica. También copyright N podrá ser que simplemente no le importe lo que diga Demet. Can Yaman es un actor muy exitoso con una gran base de fans y proyectos en todo el mundo. Kizu se siente que no necesita defenderse de las críticas de una antigua compau más menos era de reparto. La trayectoria internacional de Can Yaman le ha permitido diversificar su carrera y consolidar su imagen como un actor global, lo que le da una mayor independencia y menos presión superíndice 3n para responder a las críticas. En fin, mis queridos chismosos, T-Drama turco tiene todos los ingredientes para mantenernos entretenidos durante mucho tiempo. Y aquí, en su canal de confianza, estaremos atentos a cualquier novedad para traerles la información superíndice 3n es fresca y jugosa. No olvidemos que las telenovelas turcas han conquistado el mundo entero, y con ellas, sus estrellas, cuyos dramas personales a menudo se convierten en comidilla global. Así que resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, Demet Özdemir hizo unas declaraciones explosivas sobre Can Yaman, criticando su enfoque en el físico y sugiriendo que se preocupa más por sus músculos que por su actuación superíndice 3n. Can Yaman, por su parte, se ha mantenido en completo silencio, alimentando a UNMUDS las especulaciones. Y los fans de ambos actores estuvieron divididos, con algunos defendiendo a Demet y otros a Can. En definitiva, un drama turco en toda regla que promete dar mucho que hablar. Y bueno, eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo, escuchando y comentando. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que este canal sigue creciendo y trae copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que tiene razón superíndice 3n o que estuvo siendo injusta con Can Yaman? ¿Y qué copyright opinan del silencio de Can? ¿Creen que deberá responder o que estuvo haciendo lo correcto al ignorar la situación superíndice 3n? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que también copyright N se enteren de todo este salseo, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.